En 1993, George Bush, siendo presidente de los Estados Unidos, fue el primero en hablar públicamente sobre el nuevo orden mundial. Lo hizo previo a la operación Tormenta del Desierto, que no fue más que la invasión a Irak. A partir de entonces, políticos de todas latitudes y de todo tipo de partidos, izquierda, centro, derecha, socialdemocracia, etcétera, han hablado del nuevo orden mundial. Quien quiera conocer por qué decimos que estamos empezando a vivir el nuevo orden mundial y que está a punto de concretarse esa psicótica idea, que se quede. Quien no, siga durmiendo el sueño de los esclavos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues comencemos haciendo algo de historia, para explicar el por qué estamos a punto de ver materializada esta idea del nuevo orden mundial. Seguramente has escuchado hablar de la Gran Depresión, de aquella gran crisis previa a la Gran Depresión en Estados Unidos. Regresémonos 100 años en el tiempo, 1907. Hubo una gran crisis, ojo, no confundirla con la de 1929, la Gran Depresión, donde pues ya podemos ver ahí a personajes como Al Capone y bueno, toda esta prohibición del alcohol y todo esto. No la confundamos. 20 años antes, en 1907, un buen día y sin previo aviso, la bolsa registra una caída de más del 50%. La bolsa en Wall Street, en Nueva York. ¡Pum! Se viene abajo. Y eso produce una crisis que duró 6 años. Golpe terrible para la economía, pues no solo de Estados Unidos, sino también del mundo. Ustedes saben perfectamente de la alta trascendencia que tiene la economía estadounidense en el mundo, por el simple hecho de que es el dólar la moneda que rige el resto de las monedas del mundo, salvo algunas excepciones de las que hablaremos en su momento. Bien, ¿qué provocó esa caída estrepitosa de la bolsa? Bueno, pues resulta que quienes están detrás del poder, a nosotros nos han contado que son los políticos los que toman las decisiones. No, veremos en su momento quiénes y le pondremos nombre a quién está detrás. Ellos solamente son los que dan la cara, pero atrás de ellos están los que gobiernan desde la sombra, los que les dicen a estos qué hacer y los que por supuesto los ponen. No creamos que es nuestro voto el que determina la situación. ¿Okay? Estas personas deciden que había que hacer algo para empezar a controlar al mundo. Quien controla el oro, controla al mundo. Esto es un dicho de los judíos ashkenazi, mejor conocido como judíos sionistas, y ya hablaremos de ellos largo y tendido, porque buena parte de este gobierno en la oscuridad es de ellos. Nótese, no estoy diciendo todos los judíos, no, por supuesto que no, una parte de ellos. ¿Okay? Bien, parte de estos judíos políticos, que son los que se han dedicado a hacer política y no a regirse por las leyes de la Torá, que son cosas muy distintas, pensando en tener el control del mundo, el control económico y financiero del mundo, porque el que tiene el dinero tiene el poder, dijeron, las cosas no están funcionando del todo bien, necesitamos dar un golpe maestro para hacernos del control de las finanzas de esta nueva nación y por ende de la economía mundial. ¿Qué fue lo que hicieron? Tras la caída estrepitosa de la bolsa, se generó una crisis terrible. 6 años de crisis. Una crisis intensa, una crisis cruda, una crisis donde la vieron mal las personas, un altísimo número de desempleo, el campo parado, el comercio detenido también, en fin, las personas sintieron en carne propia lo que era una crisis importante a principios del siglo pasado. De repente surge la gran solución. No sé si has escuchado este principio
aristotélico de crea el problema y después genera la solución. ¿Ok? Quienes crearon el problema también ofrecieron la solución en ese momento. Primero crean el problema con la crisis y después surge la solución de ellos mismos, por supuesto. ¿Cuál fue la solución? Propusieron crear, para evitar esas caídas de la bolsa y la completa anarquía de Wall Street y demás, pues propusieron crear la Reserva Federal, el Banco de Reserva Federal. Esto lo hicieron para 1913, después de 6 años de crisis. Cualquiera me diría, bueno, la Reserva Federal es del gobierno, no nos dejemos llevar por el nombre, solo le pusieron el nombre, estos tipos son psicópatas pero muy inteligentes. Solamente le pusieron el nombre de Reserva Federal para dar la impresión de que es algo regulado por el gobierno. Incluso al que manda en la Reserva Federal le llaman gobernador. En este caso, la actual es gobernadora. Bueno, solamente es para dar la pinta. En realidad lo que hay detrás de la Reserva Federal es 12 bancos privados que tienen el control del dinero de Estados Unidos y por ende del mundo. ¿Vamos bien? La Reserva Federal no es más que un banco privado que le quitó el poder al Estado de imprimir dinero. Ahora lo imprimen los bancos privados. El banco privado, la Reserva Federal, imprime dinero y entonces se lo presta al gobierno. Si tú vas al banco y quieres comprar, no sé, un automóvil, una casa o simplemente pedir un préstamo personal, el banco te va a decir, muy bien, aquí están, no sé, 100,000 pesos. Obviamente no te va a dar el dinero. Va a poner en la maquinita, ahora fulana o fulano me debe 100,000 pesos. Pero no estás viendo el dinero en realidad. ¿Ok? Bueno, pero cuando tú vayas a pagar tus 100,000 pesos con sus intereses, te voy a prestar 100,000, pero me vas a acabar pagando 150, por decir algo. Tú sí tienes que sacar de tu bolsa el papel, moneda, para ir a pagarle al banco. En realidad un banco nació para generar deuda, no para resolver ningún problema financiero. Es un negociazo. A ti te prestan en el sistema dinero que no existe, pero tú tienes que pagarlo con dinero que existe. Por eso es que tienen tanto poder los bancos. Bueno, eso es con un crédito personal. Imagínate esto a nivel gobierno, donde estamos hablando de miles de millones, de cientos de millones. Como el gobierno no tiene la facultad de imprimir su propio dinero y de tener el control de eso, entonces son los bancos privados los que le dicen, disfrazados de Reserva Federal, los que le dicen, oye, aquí está la lana, pero te voy a cobrar el interés que yo quiera, porque aparte no hay una entidad que regule, oye, no puedes cobrar tal interés, cobran lo que ellos quieren. Luego entonces, buena parte de los culpables de la crisis que se vive en buena parte del mundo son los banqueros. Por supuesto que, pues, apoyados por los gobiernos que son sus esclavos y son sus lacayos. Bien, ya hablaremos del tema más a fondo. ¿Qué sucedió en 1913? Justamente eso. Ya había habido intentos, 2 antes de ello, importantes, 2. El presidente Jackson, que fue un verdadero patriota en Estados Unidos, evitó justamente que eso mismo sucediera. Dicen que en su lecho de muerte dijo, por lo menos, mi verdadera contribución al mundo fue evitar que los bancos tomaran el poder de esta nación, ¿no? Y del mundo entero. Por ahí después surgió Lincoln también, la guerra del sur, la guerra, etcétera, ¿no? Tú conoces la historia también y si no la platicaremos después. Lincoln fue otro que evitó que esto sucediera. Ya no se pudo más. En 1913, fíjense la historia. 23 de diciembre. Todos los congresistas en Estados Unidos estaban de vacaciones, por supuesto, por el break de Navidad. Bueno, pues resulta que Woodrow Wilson, el entonces presidente, pasa la iniciativa. Solamente 3 congresistas la aprueban, porque eran los únicos que estaban, 3, y él con eso dice, con eso basta, y la firma. Por supuesto que obviamente a Wilson lo pusieron los banqueros para que hiciera eso. El gran problema de la crisis, la gran solución. ¿Ok? Así lo vendieron.
Esto era un sistema viejo, era un sistema podrido, así quisieron pintar a Wall Street en 1913. Esto ya no funciona, miren la crisis en la que nos metió, terrible, ¿no? Todos los medios de comunicación al servicio de este mismo poder, hablando de esto. Pero ya surgió la solución, créanlo, mundo, vean la solución. ¡Fum! El sistema de la Reserva Federal. Problema, solución. Ahora, ya tienen el control del dinero, que intentaría quitarle también John F. Kennedy 50 años después, y así le fue. Bueno, son los únicos 3 gallos que se le han puesto al sistema. A ese sistema. Hoy ni quien lo intente. Bueno, ya que tienen el control del dinero, a partir de diciembre, fíjense qué curioso. A mediados del año de 1914, junio, julio de 1914, inicia la Primera Guerra Mundial. Qué curioso, ¿no? Parecieran hechos aislados. Crisis, solución, y ahora que tengo el control, entonces creo una guerra. Fue la primera gran crisis, perdónenme, la primera gran guerra del siglo pasado, 1914. ¿Por qué le conviene o por qué se dice que la guerra es un negocio? Imagínense como banquero. Implica invertir mucho dinero. En ejército, en armas, en alimentos, en tecnología. Imagínense lo que cuesta una guerra. El banco presta esa lana no solo a un país. El secreto de estos infelices psicópatas es que ellos financian ambos bandos de la guerra. Así como estaban financiando a Estados Unidos, estaban financiando a Alemania, y en la Segunda Guerra fue exactamente lo mismo. Ellos crearon el comunismo, y ellos crearon a Hitler, y ellos crearon a todo el fascismo, y por supuesto al eje que los iba a defender. ¿De dónde salió el dinero? Del mismo bolsillo. Pum, 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 pum. Le prestan a los gobiernos para que hagan su guerrita. Imagínense la deuda que generaron. El gobierno no tiene dinero porque el gobierno no puede imprimirlo. ¿De dónde sale esa lana para pagar la deuda? Sí, de dónde estás pensando, de tus bolsillos y de los bolsillos de todos los ciudadanos del mundo. Somos nosotros los que estamos pagando esa deuda. Así como existe la deuda de cuando compras a meses sin intereses, ¿no? En tu tarjeta de crédito, pues existe la gran deuda. La deuda interna, la deuda externa, y deuda, y deuda, y deuda, y deuda, que tenemos que pagar nosotros con nuestros impuestos y con todo lo que pagamos. Hablaremos del tema también más adelante. Entonces imagínense el gran negocio. Por eso es que la guerra es un negocio. Porque además sirve para propagar ideología que al final nos da después pues muchos pretextos para estar en guerra también. Si te pones a pensar de 1914 a la fecha, 100 años después, no ha habido un periodo de paz. Si no es en Palestina donde se pelean, son las Malvinas, Inglaterra, y si no es Colombia y Venezuela, y si no son los Balcanes, y si no la Guerra Fría que duró cuántos años y que ahora parece volver a estar tomando fuerza, y si no es en África, y si no es en todos lados hay guerra. Porque el dinero sale de los bancos privados para financiarla, y después su ganancia es cuando tú y todos los ciudadanos del mundo tenemos que pagar esa deuda. Bien, hasta aquí la historia de momento. Al hablar del nuevo orden mundial, estamos hablando de algo muy parecido, muy parecido. 2007, 100 años después, 2007, se gesta la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que afecta a todas las potencias mundiales. Una crisis que le pegó durísimo a Estados Unidos y por ende a los países que dependemos de su economía. Le pegó durísimo a Europa. Vean cómo está España, Francia, Italia, Grecia, Irlanda, Portugal y rásquele. A toda Europa. Japón. Aparte súmenle el tsunami provocado quizás, ya hablaremos del tema también, y la tecnología HARP. Pero Japón y el yen se van al carajo. Le pega durísimo a todas las economías
de las potencias, ¿no? Al llamado grupo de los 8, las 8 economías más importantes y poderosas del mundo, no solo economías, sino también ejércitos. Bueno, eso empezó en 2007, pega en 2008, pero empieza en 2007. 6 años después de la crisis, fíjense cómo están en España, ¿eh? Los desahucios, los suicidios, porque hoy las personas se van a la calle. Las personas se animaron a comprar una casa y entonces de repente viene la crisis, ya no tienen para pagarla, entonces el gobierno se le expropia y ellos los echan a la calle. Entonces dijeras, bueno, pues ya se quedaron con la casa, pues ya la libré. No, aparte que te quito la casa, me tienes que seguir pagando la deuda. Esto es de psicópatas enfermos. Y España es el único país de Europa donde hay una ley que permite que eso suceda. Qué curioso. En todos los demás países la abolieron. Y justo donde revienta la bomba en Europa inmobiliaria es en España. Para que se vayan dando cuenta que no es casualidad y que todo esto está muy bien estructurado y perfectamente bien, bueno, es parte de una estrategia perfectamente bien armada. Bien. 6 años después de que en 2007 truena la bomba inmobiliaria que genera esta crisis espantosa, de repente empieza a surgir la misma solución. Generamos el problema, 6 años después damos la solución. Suena familiar, ¿verdad? ¿Cuál fue la solución? 100 años antes, la creación de la Reserva Federal. 100 años después, la creación de un banco en Sudáfrica, que va a ser el rival del Fondo Monetario Internacional. ¿Quién conforma ese banco? ¿De dónde salió ese banco? ¿De qué me estás hablando? Bueno, seguramente has escuchado el término de economías emergentes, que son estas economías, digamos que está la primera, la segunda y la tercera división, ¿no? Las grandes potencias y después el tercer mundo, Latinoamérica, África, etcétera. Pero en medio hay, digamos que los que no están tan abajo y los que no están tan arriba. Economías emergentes, economías que estaban abajo, que han empezado a subir, a mejorar, a fortalecerse. Y bueno, estas llamadas economías emergentes, sin llegar a ser potencias, por supuesto, estas economías emergentes son principalmente 5. Se le llaman las BRICS. BRICS. ¿De qué son estas BRICS o por qué se llaman así? Porque son las iniciales de los países que la conforman: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. BRICS. ¿Ok? Van de nuez. Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, China y Sudáfrica. ¿Ok? Esas 5 economías son las que se espera que prácticamente hoy, tras la crisis de las grandes potencias, sean las que encabecen el resurgimiento de la economía mundial. O sea, sobre de ellas está la responsabilidad de sacar la economía del mundo adelante, para que no colapse el sistema financiero. ¿Qué pasó en el 89 cuando cae el muro de Berlín? Bueno, se habla del triunfo del capitalismo como un sistema económico. ¿Okay? A partir de ahí se empieza a fraguar lo que conocemos como globalización. En México, por ejemplo, se institucionaliza en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Es decir, ya ahora el mundo es global, sí, solo para el comercio, nada más, y para la economía, porque todo lo demás sigue habiendo fronteras y divisiones. Bueno, resulta que con estas economías emergentes lo que se busca es, fíjense cómo es la estrategia, satanizar al sistema económico y al imperio que lo generó. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, bla 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 bla. Nadie habla de Israel, pero son los verdaderos poderosos que están detrás de todos los que acabo de mencionar. Pero bueno, este es el sistema podrido, igual que hace 100 años. Ahora traemos otro. Miren cómo resurgen estos países y son los que vienen a salvar al mundo de este maldito sistema corrupto y podrido que solamente genera guerras y solamente genera problemas. Tal cual Wall Street y la Reserva Federal hace 100 años.
estas 5 economías emergentes, a las cuales se les han ido sumando algunas, Corea del Sur y algunos otros, ¿no? Pero estas 5 que son el eje, son las importantes, son entonces las que crean un banco en Sudáfrica para rivalizar económicamente con el Fondo Monetario Internacional, es decir, miren su moneda podrida y su sistema económico podrido, esto es la solución. ¿Quiénes son los dueños? Los mismos de siempre. ¿Quién está atrás de esto? Los mismos de siempre. ¿Quién está atrás de los jefes de Estado de estas 5 economías? Los mismos de siempre, ¿ok? Financiar ambos bandos de la guerra. Este es el principio Illuminati número 1, ¿no? O sea, financiemos de los Rothschild y de los Rockefeller y de todos los magnates del mundo. Ambos bandos de la guerra. Para beneficiarse de ambos lados. Entonces, no es ninguna solución. En el siguiente video vamos a hablar de cómo nos han querido ir vendiendo la idea de que son los salvadores del planeta estas 5 economías. No me voy a distraer en eso. Quiero mejor decirte, pensando en el nuevo orden mundial, cómo es que lo van a instituir. Ya hablamos de las finanzas. El nuevo orden mundial quiere decir un solo gobierno mundial, una misma moneda mundial, un mismo ejército y fuerza pública en el mundo y una misma religión. Eso básicamente es el nuevo orden mundial. ¿Ok? De esa forma pueden tener el control absoluto ya de las personas. Si alguien a la fecha no ha leído el libro de nombre 1984 de George Orwell, hagan de cuenta que es esto que les estoy diciendo. Hagan de cuenta que es esto que les estoy diciendo. Bueno, el banco que va a regular las finanzas del mundo ya lo explicamos. Pero el plan es también tener una sola moneda. Se supone que el dólar es hoy, ¿no? El causante de todas nuestras desgracias, pues hay que cambiarlo. Bueno, justamente hace unos años, 2003, no es cierto, 2009, perdonen ustedes, en 2009, el entonces presidente ruso presentó en una cumbre del Grupo de los 8 su propuesta de moneda global. Ahí está, ya está acuñada. La presentó ante el Grupo de los 8 diciendo: esta es una propuesta de Rusia. Qué curioso, de Rusia. ¿Por qué no fue Finlandia, Suecia, Australia o Noruega o quien me diga? No, ¿por qué Rusia? Bien, ahí está esta nueva moneda. Pero también, fíjense cómo desde noviembre del año pasado, noviembre de 2013, empezaron a escuchar en las noticias acerca de las famosas bitcoins. Ya no va a haber moneda de papel. Ya no va a haber moneda de papel. Es lo que dicen, ¿no? Sino, mejor todo va a ser electrónico. Todo va a ser por medio del dinero electrónico. Ya no va a haber moneda de papel. Fíjense hoy, simplemente hoy, simples mortales como cualquiera de nosotros, pues ya tenemos nuestra tarjeta de crédito o nuestra tarjeta de débito que tiene un chip, ahí se registran todos los movimientos. Les digo, tú vas al banco, pides un dinero y todo es electrónico, o sea, ya no hay casi intercambio de papel. En México, a partir de este año, este presidente que está salvando a México, según la revista Time, que no es más que está salvando los intereses de quienes lo dominan, como lo sabemos, quienes le programaron acá adentro, ya no puedes, por ejemplo, hacer un depósito en un banco en efectivo. Ya no puedes pagar en comercios después de cierto tope. Ya tienes que hacerlo todo con tu tarjeta, sea de débito o sea de crédito. ¿Para qué? Porque esa es la manera en la que Hacienda, los bancos y todo van a saber perfectamente bien qué estás gastando y qué estás ganando. ¿Ok? Y tener que pagar impuestos a fuerza. O sea, es esta fiscalización absoluta de todos nuestros movimientos financieros. Ya hablaremos del chip que pretenden implantar a las personas y que ya lo están haciendo. La prensa italiana lo denunció el año pasado, a principios de este año. O sea, ya los niños que nacen les están poniendo un chip, sea en la mano o sea en la frente. Literal, ¿eh? Ahí están las referencias, búsquelas para que vean que no estoy diciendo mentiras.
Ahí, hagan de cuenta que van a tener sus datos particulares, dónde vives, dónde esto, dónde aquello que estudias, o sea, todo lo que pueden encontrar en un sistema de información de ustedes va a estar aquí. Pero también tu dinero. Imagínense esta robotización del mundo y esta esclavización absoluta. Bueno, sin llegar al extremo, que es parte de los intereses que tienen estos tipos, sin llegar a ese extremo, en realidad lo que están buscando es implementar una sola moneda. Fíjense ustedes lo fácil que es comprar bitcoins. Tú llegas con tu dinero real y compras dinero imaginario. En primera es un fraude y en segunda hay que tener mucho cuidado porque hacia allá va el mundo. Parte de la dominación financiera. Que aparte, pues oye, ya se van a ahorrar el tener que estar acuñando moneda. Eso es, pues como negocio para ellos es muy bueno, ¿no? Y ellos van a regular cuánto vale esa moneda, intereses y demás. Poder absoluto. En la cuestión militar, por si no te gusta y quieres salir a la calle a quejarte y a decir estos malditos infelices, vamos a hacer una revolución. Bueno, si el que empezó a hablar de nuevo orden mundial fue George Bush padre, el que empezó con un proyecto de militarización privada fue su engendrito hijo, George Bush hijo, W. Bush. Bueno, ese tipo, qué curioso, un día antes del 9/11, del 9 de septiembre, cuando derriban las Torres Gemelas, este autoatentado, ya solamente ellos se creen que fue el malo, el terrorismo, estaba anunciando Henry Kissinger, otro demonio. El señor Kissinger decía que estaba anunciando esta nueva ley en donde en ese momento se privatizaba el ejército de Estados Unidos. Sí. Se supone que el ejército está para defender a la nación y está a las órdenes del gobierno, ¿no? Defender a la nación, en realidad defienden al gobierno que los mantiene, punto. Lo que menos les interesa es la nación, ¿ok? Defiende los intereses del gobierno, punto. Eso es un ejército. Bueno, pues si defiende los intereses del gobierno, pues son los que lo financian, ¿no? Los que les paga su sueldo, los que compra armamento, los que los uniforma, etcétera. Bueno, eso le debe costar un dineral al gobierno. Sobre todo un gobierno que está permanentemente en guerras, como Estados Unidos, ¿no? Entonces de repente dijeron, no, vamos a entrar también a este esquema neoliberal. Ubican el término neoliberal. O sea, el gobierno ya no va a pagar, a producir nada. O sea, mejor va a contratar. Así como el outsourcing en una empresa, ¿no? Si mi empresa se dedica a fabricar automóviles, ¿por qué tengo 500 contadores? Al demonio, que se vayan a la calle, les tengo que pagar seguros sociales, les tengo que dar prestaciones, sueldo. Es muy caro. Los corro y mejor contrato un despacho de contadores y yo sigo enfocándome en hacer carros. ¿Ok? Lo mismo pasa con el gobierno. ¿Para qué pagarle al ejército? No. Mejor que empresas privadas tengan ejércitos y yo los contrato. Mucho más fácil, ¿no? Mucho más barato además. Bueno, hasta hace un par de años, 9, fíjense bien, 9 de cada 10 soldados que estuvieron en la ocupación en Irak y en Afganistán eran privados. Eran soldados que pertenecen a empresas, no al gobierno estadounidense. ¿Qué sucede? ¿Quiénes manejan estas empresas? Pues por supuesto exmilitares que tienen en primera los contactos y dos, el know-how de cómo se maneja la guerra y tienen los conocimientos para hacerlo. Entrenan personas y las convierten en auténticos mercenarios. Quiero yo pensar que también en la guerra hay pues cierto patriotismo, nacionalismo y humanismo, quiero yo pensar. Pero cuando tu sueldo antes decían, bueno, que te toca marchar, hay guerra, ni modo, te uniformo y vas. Personas comunes y corrientes, maestros de escuela, trabajadores de la construcción, choferes de algún transporte, yo qué sé, esas personas iban a la guerra, no son personas malas, no son personas que vayan queriendo matar. Bueno, cuando les quitas eso y cuando conviertes a personas
a las que trabajas con ellas, no nomás física, sino mentalmente, para convertirlas en mercenarios, cuando le pagas un sueldo para ir a defender hoy a un gobierno, pero si mañana los contrata la contraparte, también se van para allá, esos auténticos mercenarios son un peligro para el mundo. Y ya lo podemos ver. Hoy en Ucrania, como está la revuelta terrible, pues está sucediendo algo así. O sea, ya se están viendo por ahí algunos soldados de estos, no vestidos obviamente como soldados, sino tomando partido por uno u otro bando para generar desestabilización y demás, ¿no? Son tipos que de eso viven. De eso viven. Mira, hoy te vas a disfrazar de anarquista y vas a ir a reventar una marcha en el Zócalo, en el Distrito Federal. Y te pago. Pero mañana te vamos a disfrazar de, no sé, de monjitas pro vida contra aborto para que, hagas una marcha en Nicaragua. Va, y lo hacen. O sea, estos tipos, lo bueno es que aquí hablo de marchas, pero cuando es violencia, cuando es el uso de la fuerza, cuando es matar personas, ¿se imaginan? Bueno, pues poco a poco el mundo está empezando a cambiar. Y los ejércitos también, porque son un gran negocio para el gobierno, porque son un gran negocio para los banqueros y porque son una muy buena manera de tener el control de aquella persona que se quiera quejar en la calle. Ya no va a haber chance de salir. Las leyes, que no es otra cosa más que adecuar, ¿no?, a los gobiernos para controlar a la población en beneficio de quienes toman las decisiones, están hechas para que ya no puedas salir a manifestarte. Las cárceles también son privadas, ya no van a pertenecer al Estado. En muchos países como Estados Unidos y en Europa ya no pertenecen al Estado, son negocios privados. Y un negocio de estos necesita que haya internos, que haya reos, porque si no, no es negocio. ¿Quién paga? Las familias, no el gobierno. Por cualquier cosa que te quedes allá afuera, al bote, rapidito. Y entonces ahí está también parte del control. Este nuevo orden mundial es psicótico, se los decía. Parece obra del mismísimo Satanás, ¿no? Bueno, algo hay de eso. ¿Qué pasa con...? Ya hablamos de economía, ya hablamos de gobierno, de ejército y todo esto. Vamos a hablar de la religión. Y lo mencionaba en el video anterior. Este ecumenismo que se está dando, todos estos pastores cristianos y evangélicos que salen en la televisión y todo esto no es más que llevarnos y llevarnos y llevarnos al mismo punto. ¿Ok? Estamos viendo el final de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como la conocemos hasta ahora, cosa que yo celebro. Pero también estamos viendo cómo las religiones empiezan a acercarse. Hay quien dice, oye, los judíos, algunos judíos ya aceptan a Jesús como el Mesías. Otros dicen, no, espérate, no, Jesús es un gran profeta, uno de los más importantes, o el último de los más grandes, ¿no? Del tamaño de Moisés, pero no es el Mesías que esperamos. Otros dicen, no, fíjense que sí es. O sea, todo esto es la Iglesia de Inglaterra, que ya les conté en el video anterior, la Iglesia anglicana, que está muy apartada del Papa y del Vaticano, es la que va a ser la religión del mundo. ¿Okay? Es la que va a manejar la ideología mundial, en ella se van a concentrar. Y para eso necesitan un personaje altamente mediático, como en su momento fue Juan Pablo II, ¿no? Que no fue más que, pues igual, el que manejó los hilos para la caída del comunismo, que también era un invento de estas mismas personas, y etcétera, ¿no? Era alguien que desde la ideología generaba muchos adeptos porque era un rockstar, era el Bono del Vaticano, ¿no? Pues ahora necesitan uno todavía más que tenga una imagen más contundente. Hablaba yo del príncipe Guillermo, de William y su esposita Kate y su hijito, el demonio mismo, ¿no? Bueno, resulta que este personaje que tiene tan buenos votos en cuestión de relaciones públicas en el mundo y que todo el mundo lo ama, bueno, pues es, acuérdense, él no va a ser, no nomás va a ser el rey de Inglaterra, sino el rey de Inglaterra a su vez es el pastor, digamos, el obispo de la iglesia anglicana, por lo tanto el que va a controlar o el
en quien va a recaer la responsabilidad de ser el que da la cara, tanto en cuestión gobierno como en cuestión religiosa. Por supuesto, él solamente es la cara. Atrás es donde está el verdadero, los hilos, ¿no? Quien mueve los hilos de las marionetas. Que iremos, ya muchos de ustedes lo saben y ya incluso los mencioné, pero bueno, ya los iremos desmenuzando en videos posteriores. Así es que este asunto del nuevo orden mundial está a la vuelta de la esquina. Me preguntará, seguramente te estarás preguntando, bueno, pero nos hace falta algo, ¿no? 1907, la crisis. 2000, el problema, que es la crisis. 1913, la solución, la Reserva Federal. Junio de 1914, la Primera Guerra Mundial, la primera gran guerra del siglo XX. 2007, la crisis, el problema. 2013, la solución, el Banco de las BRICS. Julio de 2014, la primera gran guerra del siglo XXI y la Tercera Guerra Mundial. Discúlpenme si me atrevo a incluso a decir una fecha. Bueno, es simplemente mi análisis, es simplemente mi punto de vista. Como siempre lo digo, lo que te sirva de esto, tómalo, y lo que no, deséchalo. Es que es evidente la tensión que se está causando en el mundo, ¿no? Pero fíjense, son estas dos grandes fuerzas. Todo empezó ya a incrementarse con Siria, finales del año pasado. Que si lo invadimos y que si las armas de destrucción masiva y que si no sé qué, y ahí estaban metidos Estados Unidos y por ahí lo apoyaba el Reino Unido. Sabemos perfectamente bien que detrás de eso está Israel, aunque nadie lo menciona porque pues como todos los medios están en su disposición, nunca van a decir que Israel es el malo del cuento, pero ahí está. Porque en Israel no viven los verdaderos judíos. Los verdaderos judíos, los verdaderos hebreos, no viven en Israel, no necesitan un territorio. Esto sí, porque desde ahí necesitan un estado para tener presión política. Entonces, bueno, esos judíos ashkenazí, esos judíos sionistas, son de mucho cuidado. En fin, estos tres países empiezan a presionar Siria y te invadimos y no sé cuánto. Y de repente Rusia dice, a ver, momentito, Siria no está solo, aquí estoy yo. Más allá de la conveniencia política, más allá de la conveniencia geográfica, más allá del control de la zona, más allá del petróleo, más allá de las armas nucleares, más allá de todo lo que sabemos, más allá de eso, es empezar a generar en la opinión pública, en ustedes, en mí, en cualquiera, esta sensación de enfrentamiento, roce, tensión. Rusia se mete y dice, Siria no está solo. Y en diciembre, tal cual se la cantó a Estados Unidos. Y el que se meta con Siria, se mete conmigo. Y con los rusos, cuidado, porque bueno, no nomás son el país más grande del mundo, sino conocemos lo bélicos que son y el armamento mundial que tienen. En fin, nuclear que tienen, dije mundial, perdón. Bueno, en Estados Unidos hubo una declaración en diciembre que se votó la punta de decir, bueno, sí, prácticamente hoy la agenda militar de Estados Unidos depende de Rusia. ¿Se dan cuenta cómo empiezan a alimentar el miedo, el desasosiego, la tensión de ir a pasar, no ir a pasar? Y de repente, ¡fum!, Venezuela. ¿Y qué está pasando en Venezuela? Bueno, que me disculpen los chavistas, pero Chávez no era más que otro titerito igual que cualquiera de derecha. O sea, de socialista tiene lo mismo que yo de astronauta. Igual Fidel y toda esta runfla de dictadorcetes latinoamericanos, sí, con marcada vocación social, pero que no son más que títeres de quien mueve los hilos, ¿ok? Su, rémora, de nombre Nicolás Maduro, pues bueno, ahora está metido en mil problemas, ¿no? Y acusa a la CIA y a los gringos de que están metiéndose a desestabilizar el país. Y hay una revuelta espantosa que solamente genera tensión. Volvieron a salir los nombres, ¿no? Estados Unidos,
¿Ustedes creen que Rusia, con sus intereses petroleros y demás, va a permitir que pase algo en Venezuela? Por supuesto que no. Vuelvan a ver ahí cómo se vuelven a cruzar estos hilos. ¿Ustedes creen que Brasil se va a quedar con las manos cruzadas viendo cómo se viene a la mierda Venezuela? Todo esto está fríamente calculado. No hablemos ya de Ucrania, donde ya es abierto el tiro, ¿no? Todo lo que pasa en Ucrania, donde otra vez toda la experiencia que tiene Estados Unidos para generar estos problemas, ¿no?, sociales, donde manda a sus sardos a generar guerrillas y golpes de estado. Pregúntele a Chile, pregúntele a todo Centroamérica, en fin, ¿no? Pregúntele ahorita a Venezuela, pregúntele a Siria. Bueno, pues lo mismo está pasando en Ucrania. Más allá de lo nacionalista, más allá de todo esto, es generar tensión entre Rusia y Estados Unidos. Recuerden, lo viejo, el sistema podrido, tiene que ser desplazado por el nuevo. Lo viejo es Estados Unidos y todos sus aliados, su moneda, su sistema económico, toda su cultura, y ahora lo nuevo son las BRICS, Rusia, China, Sudáfrica, Brasil e India. Resulta entonces que tienen que generar este conflicto por todos lados para que se justifique el inicio de una tercera guerra mundial. Ya hasta China se metió. China, que ahorita se ha mantenido un poco al margen, está teniendo broncas con Japón por una pinche islita. Teniendo ese territorio, ¿ustedes creen que a China le va a preocupar una maldita isla? Pues no, es generar tensión también. Japón como uno de los aliados también de este lado, ¿no? Bueno, que representa lo viejo también. China ya le dijo a Estados Unidos, no vamos a permitir que sigas con esa deuda, que sigas manejando así las finanzas del mundo. China ya compró parte de la deuda de Estados Unidos. Esta deuda trillonaria que tiene en dólares, ya la compró China. O sea, hoy los chinos son dueños de buena parte de Estados Unidos. Entonces ya en medios empiezan estas declaraciones y se empieza a generar tensión, para que nada más truene la bomba. Y tiene que tronar la bomba bien. Para justificar una tercera guerra mundial tiene que ser un golpazo. Ya están las profecías y ahí está la historia. Se habla de la tercera guerra mundial va a ser una guerra nuclear. Yo no creo que se agarren a bombazos nucleares, porque entonces pues acabarían con su negocio, que es el mundo y la humanidad, ¿no? Pues en realidad lo que ellos quieren es seguir haciendo negocio, tener poder y seguir esclavizándonos. Pues entonces no pueden destruirnos. Pero sí va a haber bombazos nucleares. Uno de ellos, Nueva York. Pronto. Muy pronto. Ahí es en donde va a empezar el asunto. ¿Se acuerdan? El 11 de septiembre viene este atentado terrorista que, bueno, es lo que les da el pretexto para ir a meterse a Irak, Afganistán y todo lo que ya sabemos. Fue, que en Estados Unidos, el país, la gran potencia donde se vive más libre y seguro, de repente pase eso que fue con tintes apocalípticos. Bueno, eso les dio el pretexto para ir a meterse allá. Ahora, necesitan algo más que eso. Espero equivocarme, deseo con todas mis fuerzas equivocarme, pero a mí me late, y en el próximo video hablaré dónde están las señales que para donde me sustento para poder asegurar esto. Es Nueva York. Nueva York es el blanco de un ataque nuclear. O sea, no se imaginen Hiroshima y Nagasaki, pero va a haber algo muy grave. Y eso va a ser el pretexto para que empiece el borlote. Ya sabemos quién va a salir perjudicado, ya sabemos quién va a resultar el ganador. Lo nuevo tiene que sustituir a lo viejo, ¿ok? Solo en el papel. Estados Unidos ya tuvo, y su imperio ya tuvo su vigencia. Roma no duró toda la vida, ¿va? Egipto no duró toda la vida. Los mexicas tampoco duraron toda la vida. O sea, grandes imperios que tuvieron vigencia. Bueno, se acabó el momento de Estados Unidos. Ahora surgen otros. Ahora, sabemos que atrás de tanto Estados Unidos como de Rusia están los mismos. Esos que no conocemos, que están en la sombra, que son los que están moviendo los hilos.
Pero hacia afuera, pues así es como se va a ver. Rusia es el que está encabezando militarmente y políticamente todo este borlote, ¿no? Pero pues bueno, ¿quién se quiere poner con Rusia con China las patadas, ¿no? En fin, vienen tiempos aciagos, vienen tiempos complejos. Ahí está la historia. Estos tipos se manejan con simbología, estos tipos se manejan con la cábala y estos tipos se manejan con todo ese tipo de artimañas que aprendieron los judíos en Babilonia y que hoy son lo que rige al mundo, ¿no? El Talmud, la cábala y todo esto. Ya lo hablaremos en su momento para que veas que no es casualidad y está escrito. Está escrito. El chiste es nada más tener acceso a esa información. Para quienes no lo tienen, para eso pues existimos personas que lo hemos tenido y que hoy decidimos compartirlo. Hoy más que nunca, porque hoy es el momento que la información nos puede liberar. ¿De qué momento, de qué manera podemos hacernos un poco inmunes a todo lo que va a pasar estando informados y no creyendo en todo lo que nos cuenten? Son los dueños del dinero, son los dueños de los políticos, son los dueños de las armas, son los dueños de los medios, son los dueños de tu mente. Por ende, ¿ok? Abramos los ojos a realidades que están ahí y aprendamos a ver las cosas desde otra situación. Este nuevo orden mundial, esta crisis política, esta crisis militar, pues está dirigida justamente a eso, a generar esta tercera guerra mundial y entonces pues a reventar el planeta para justificar la creación de ese nuevo orden mundial. Si no, ¿de qué manera? O sea, la humanidad peca de tonta, pero no lo es. Tienen que hacer algo de ese tamaño. Yo me animo a decir entonces julio, después del Mundial de Brasil, una vez que los contratos petroleros de Estados Unidos y del Imperio con las petroleras de Medio Oriente terminen, que es en junio, pues les darán su última rebanadita de felicidad pateando balones en Brasil. Carnaval, y después empiece el infierno sobre la tierra. Curiosamente en julio es cuando termina el Ramadán. Acuérdense, están generando tanta tensión que van a ser también los musulmanes los que van a brincar contra los judíos. Está escrito, está profetizado desde hace 4.500 años, ¿no? O sea, ahí está. La tensión que están generando, primero en Oriente, ahora agarraron Ucrania, regresarán a Oriente y ahí tronará el bombazo. En fin, no quiero ser ave de mal agüero, simplemente pues es un análisis de lo que parece que está sucediendo. Pero nosotros tenemos el poder de generar nuestra propia realidad. A pesar de que hay crisis, hay personas que siguen ganando dinero, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque ellos entendieron cómo generar su propia realidad. Y si nosotros, lejos de estarle alimentando con nuestra mala energía del miedo, etcétera, al mundo, eso lo traducimos o le aportamos al mundo energía positiva, ahí las cosas cambian. Me dirás, oye, entonces ¿por qué me dices todo esto que me genera miedo? Bueno, que no te genere miedo, que te abra los ojos, que te genere conciencia. Y una vez con la conciencia te darás que eres tanto amor como miedo, y el miedo no es más que una emoción muy primaria, que habla de ese fracaso imaginario ante algo que ni siquiera ha sucedido. ¿Ok? Entonces, generemos energía positiva. ¿Le quieres llamar amor? Bueno, llámale amor. Pero generemos energía positiva. Es lo único con lo que podemos contrarrestar toda esta energía negativa que hoy mueve al mundo en realidad. Pero bueno, en el próximo video hablaremos sobre qué tienen que ver los eventos deportivos con todo esto que hablamos hoy. No te lo pierdas, va a estar bueno. Pues muchas gracias, soy Félix Ompanera y nos vemos la próxima.